¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Resulta innegable que en muchas partes de la República Mexicana la situación de inseguridad pública que aqueja la vida de las personas se debe primordialmente a la expansión de la delincuencia y a los elevados índices de impunidad que aún prevalecen. La criminalidad es un fenómeno que acompaña a la sociedad humana. Los fines de la seguridad pública son la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor. La prevención misma, la persecución, la impartición de justicia, además de la reinserción social, involucra a los tres niveles de gobierno, con el propósito de alcanzar los fines previstos por el Sistema Nacional con la participación de la comunidad. Estas acciones deben dirigirse a las personas humanas, tanto a lo individual como lo colectivo, en el plano laboral, educativo y cultural. El tema de esta tarde son las implicaciones del Estado de Derecho en materia de seguridad pública. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, con el gusto de saludarte como todos los jueves. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues también para mí es un placer saludarlo y por supuesto dar la bienvenida a todas las personas que muy amablemente nos sintonizan como cada semana. Recuerde que este programa se transmite aquí desde el estudio de TV UAC en el Cerro de las Campanas y usted puede vernos cada jueves a las 6 de la tarde por la señal de TV UAC. En TV abierta estamos en el canal 24.1, también en el sistema Megacables, el 124, el 24 de Axtel y el 14 de Easy. Asimismo, además nos puede ver por medio de nuestras redes sociales. Es por este conducto que estamos más cerca de usted. Su consultorio jurídico de TV UAC está abierto y a su disposición de manera permanente. En Facebook nos encuentra como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así todo completo, y en este medio subimos contenido semanal, los programas completos para que usted pueda verlos nuevamente o si le interesa alguno de los temas anteriores de los que ya hemos hablado, con gusto lo pueda volver a ver. De la misma manera, lo invitamos a que nos envíe un mensaje personal y así podemos brindarle orientación jurídica completamente gratuita. La finalidad de este espacio es precisamente para que la ciudadanía queretana y todos los que nos ven a través de redes sociales puedan tener una mejor orientación jurídica. Y también por este medio usted nos puede hacer llegar dudas recurrentes gracias a las cuales nos ayudan a preparar contenido semanal. Nos damos a la tarea de buscar expertos conocedores de la materia para, con ayuda de ellos, disipar las dudas que el público nos hace llegar. Pues bueno, sin lugar a dudas, un invitado sumamente estudioso y apasionado del derecho, de lo cual la verdad lo tengo en mis amigos favoritos porque siempre aprende uno de él. Y recuerdo, me llegó hace un par de días un recuerdo en el Face, Laurita, yo creo que el Face ahí nos hace recordar muchas cosas, en donde la última vez que tuvimos oportunidad de estar sin la sana distancia como lo hacemos ahora, fue justamente el año pasado en un evento ahí en el aula forense con nuestro invitado, en el cual ahí estaba él participando con el maestro Camilo Constantino, de un tema muy, por supuesto, apasionado del derecho y muy importante. Entonces, la verdad es que un gusto y un honor que nos haya aceptado la invitación para participar esta tarde en esta mesa de trabajo, con un tema por demás importante, porque lo que tiene que ver con la seguridad pública y lo que tiene que ver con el Estado de Derecho siempre son temas medianamente complicados, toda vez que todas las estadísticas dicen que baja la delincuencia, pero la verdad es que el termómetro social que nosotros tenemos, que usted, amable televidente, lo siente. Yo le podría asegurar que en este momento, de todas las personas que estamos en este estudio, en este set, creo que más de algunos, si no es que todos, hemos sufrido un delito patrimonial
en nuestra persona, en nuestros bienes, y bueno, pues por supuesto que eso nos deja un estado de intranquilidad, de zozobra. Y bueno, qué mejor que platicar de lo que tiene que ver en este tema, igual de lo que tiene que ver también el Estado de Derecho, pero previo a ello, licenciada Laura, si puedes presentar a nuestro invitado para entrar en tema. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues yo, como ya lo comenta, es grato para nosotros decir que nuestro invitado del día de hoy no es la primera vez que nos acompaña. De hecho, ya nos ha apoyado con diversos temas en diferentes ocasiones y le agradecemos muchísimo que nuevamente haya aceptado nuestra invitación y esté con nosotros aquí, pero a la distancia, el doctor Ramsés Montoya Camarena. Para que ustedes lo conozcan mejor, les comento que el doctor Ramsés es doctor en Derecho, egresado con mención honorífica por parte de esta Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, cuenta con máster en Argumentación Jurídica por parte de la Universidad de Alicante. También tiene un máster en Derechos Fundamentales por parte de la Universidad Carlos III de Madrid. El doctor Ramsés ha realizado una estancia de verano e investigación en la Universidad de Palermo, en Italia. Asimismo, les comento que nuestro invitado es profesor de esta máxima casa de estudios y ha hecho diversas publicaciones, no solamente en México, sino también en otros países como Colombia, España y Argentina. El doctor Ramsés ha sido premiado en 2 ocasiones por parte del concurso Género y Justicia, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente el doctor Ramsés Montoya se desempeña en la Judicatura Federal y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Doctor Ramsés, a la distancia le enviamos un abrazo, sea bienvenido y muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, al contrario, maestra Laurita, maestro Gerardo, va un abrazo de vuelta hasta el estudio. Con mucho cariño y agradecimiento por invitarme, refrendarme la invitación de acompañarlos en un nuevo tema que además es muy relevante y pues nada, un gusto de verdad a su amable auditorio que nos puede escuchar ahora con las plataformas tecnológicas, pues quizás podemos llegar a más gente y pues esa es la intención, dejar un poquito de inquietudes y de críticas sobre lo que está sucediendo en el Estado de Derecho. Muchas gracias. Pues bueno, maestro, empecemos entonces. ¿Y qué mejor o por qué no empezar en que nos diga entonces qué es el Estado de Derecho? Claro, sí, qué buena pregunta, maestro. Fíjense que hay, por la teoría, diversas corrientes y explicaciones teóricas que nos hablan sobre qué es el Estado de Derecho. Para no meternos en problemáticas de la teoría, yo quisiera ir a un concepto muy importante que nos lo proporciona la propia ONU. Naciones Unidas se ha preocupado desde hace mucho tiempo sobre la medición del Estado de Derecho en las sociedades democráticas. Y el Estado de Derecho visto desde las Naciones Unidas, presentada la definición a partir del informe del Secretario General de Naciones Unidas, lo podríamos dividir en 4 componentes. Uno es el orden, otras son las instituciones, otra es la paz y la seguridad, y un cuarto serían los derechos humanos o derechos fundamentales. Con esto lo que tenemos entonces es un componente que nos permite entender que el Estado de Derecho involucra instituciones, involucra al gobierno, involucra desde luego demandas de justicia. Entonces, el Estado de Derecho es este conjunto de factores que deben acompañar a la ley, a las constituciones y desde luego a las instituciones con la finalidad última de generar orden, paz, seguridad y protección de los derechos humanos. Tenemos, solo por mencionar, antecedentes de este mismo concepto desde la Carta de Naciones Unidas, que es un documento internacional a partir del cual pues podemos
entender su construcción en el tiempo y el paso de los años. Y también hay mención del Estado de Derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos. De manera que es un concepto que ha transitado durante ya hace varios años a la época como una exigencia o una demanda que necesita constantemente fortalecerse. Y si me permiten, para dar un dato adicional y seguir charlando de este concepto, en 2012 hubo una reunión precisamente de los estados parte de Naciones Unidas. Precisamente esa reunión tenía que ver con el fortalecimiento del Estado de Derecho en todos los países. Y hubo un tema que destacó y que me permito incluir como un tema adicional a lo que ya mencioné, y es que no solamente las instancias gubernamentales, no solamente el gobierno es el encargado de ofrecer y garantizar las condiciones para que se dé el Estado de Derecho, sino que también la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales están convocadas para formar parte precisamente de estas garantías que busca el Estado de Derecho. De manera que entonces la sociedad también es un participante activo que permite de alguna manera medir y estar pendiente de los resultados que ofrecen las instituciones y coadyuvar con ellas para llegar a estos ideales de paz, justicia, seguridad, etcétera. Y efectivamente, doctor, así como atinadamente lo comentas, yo me gustaría detenerme nada más un poquito, porque se ve lejano cuando hablábamos de la ONU, de esta definición que atinadamente comentas, que es el marco referencial que tenemos ahí en las Naciones Unidas. Todavía se hablaba y se señalaba ahí de que los derechos humanos deben estar protegidos por el régimen de derecho para evitar o eliminar la tiranía y la opresión. Y fíjate cómo venimos a 104 años de nuestra Constitución con este artículo primero tan precioso, tan hermoso, en el sentido de decir que por el simple hecho de estar en territorio mexicano, cualquier persona goza de las garantías que otorga esta Constitución. Se dice muy lejano, pero fíjate cómo todavía hace un par de años veíamos las caravanas migrantes, veíamos la protección que se daba, y ahora pues cierta represión, cierta limitación, porque pues al anterior presidente de Estados Unidos decía, a ver, espérame, no es así como que entren todos, ¿correcto? Y entonces, de algún lado, ¿cómo hacemos valer este Estado de Derecho? Porque en palabras y en letras se dice fabuloso y está perfectamente claro, pero en los hechos es realmente luego complicado llevarlo a cabo. Claro, sí, no, pues una pregunta complicada. Desde luego, el Estado de Derecho incluso aparece o encuentra su justificación en esto mismo que usted nos comparte, maestro, y que tiene que ver con, pues, eliminar la arbitrariedad, eliminar los abusos, precisamente la opresión, y demanda incluso una transparencia de parte de las decisiones públicas y políticas para que la sociedad las pueda evaluar. El gran tema es, claro, cómo llevar la letra a la realidad, que desde luego esa siempre ha sido pues una de las mayores tensiones de la ley y de la Constitución, ¿no? Cómo transformar o cómo traducir verdaderamente lo que está en un texto a la vida diaria. Y entonces allí yo ofrecería como respuesta tres elementos que guardan importancia. Uno, la exigencia cotidiana que deben hacer constantemente las personas, es decir, la ciudadanía, la demanda social para que se garanticen los derechos que protege la Constitución. Eso es por una parte. Por otra parte, desde luego, no nos quedamos hasta ahí, sino que pueden haber casos donde no haya una garantía, y entonces ahí es muy importante el famoso principio de división de poderes, ¿no? Donde tenemos que lograr que los poderes tengan controles para que no cometan arbitrariedades, para que no
solamente dejen en papel esas buenas intenciones del Estado de Derecho. Y por último, que quizás sea el elemento de exigibilidad pues al alcance de todas las personas, no sencillo, por eso hice la pausa del pues, no es sencillo, pero quizás es el que tiene el más inmediato, que es exigir la protección de sus derechos a través de un juez o a través de una institución, una instancia, judicial. Digo que no es lo deseable porque pues todos sabemos que enfrentarse a un proceso judicial desafortunadamente implica tensión, frustración, tiempos, en fin, y no quisiéramos nadie llegar hasta allá, ¿no? Pero es de alguna manera los remedios que la propia Constitución nos ofrece para llevar a buen puerto estas demandas. En un mundo ideal sería pues realmente deseable que todos tuviésemos el alcance de estos derechos a nuestras manos. Sin embargo, también hay que ser, digamos, muy objetivos con la realidad, y el hecho de los recursos finitos o de la escasez de recursos es un factor que siempre entra en tensión. Como ahora sucede, pensemos en materia de pandemia, que la protección de la salud pues es necesaria para todas las personas. Sin embargo, también tenemos pues los contagiados de pandemia y tenemos las demás personas que quizá tienen otros padecimientos. Entonces siempre hay esas fricciones en la distribución de los recursos que hay que tratar de ver la forma equilibrada y moderada de destinarlos bien, y me parece que la judicatura puede ser una buena vía, como lo podemos ver más adelante en materia de seguridad pública. Sí, y precisamente por eso, doctor, y digo, para ir entrando, ahora sí, vámonos enfocando en nuestro tema de las implicaciones del Estado de Derecho en materia de seguridad pública. Tú sabes que para todo esto tenemos diferentes parámetros y mediciones, desde las internacionales como World Justice Challenger 2021, o tenemos nosotros a nivel nacional el Secretariado de Seguridad, en donde nos permite ir regulando o verificando cómo va el índice de delincuencia, cómo va el índice de seguridad, cómo lo permea la ciudadanía, porque una cosa es cuando el Estado da a conocer su estadística, pero otra cuando el ciudadano siente que efectivamente hay justicia. Y ahí hablan de un par de acciones de acceso a la justicia para todos, ¿correcto? Un gobierno abierto, hablamos de una gobernanza responsable y por supuesto la anticorrupción, que hoy es tema no nada más de las mañaneras, sino creo que generalizado, y va a ser un tema de campaña y de debate, lo que tiene que ver con la corrupción y los derechos fundamentales y la no discriminación, querido maestro. Entonces, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo lo vamos aterrizando? ¿Cuáles son las acciones convenientes en estos temas de seguridad? Claro. Híjole, pues es un tema complicado porque hay que analizarlo digamos, con mucha lupa, ¿no? Un primer escenario es precisamente esto que nos ofrecen los organismos internacionales, como precisamente este proyecto de justicia, ¿no? Y lo que nos dicen es, bueno, logremos una gobernanza responsable donde haya transparencia, donde tengamos rendición de cuentas de qué es lo que se está logrando, y la ciudadanía, pueda estar vigilante, pueda estar revisando si se ha destinado de manera correcta o no los recursos, si realmente son temas prioritarios. Y entonces allí me parece que una buena estrategia es que la ciudadanía esté constantemente involucrada en estos temas, porque allí generamos precisamente esta gobernanza responsable, exigiendo, cuando no se dan las condiciones deseables, pues que se respeten las prioridades, como una de ellas es la materia de seguridad pública. Eso por un lado, ¿no? Y esto desde luego implicaría todo esto que ya nos menciona usted sobre gobierno abierto, sobre acceso a la justicia, porque de esta manera se van, vamos a decir, embonando todas las piezas que son necesarias para el Estado de Derecho. Sin duda, el diagnóstico en México no es muy favorecedor. Haré
a riesgo de parecer pesimista, sí tenemos datos reportados del año pasado, bueno, que reportan 2019, en 2020, y México no se encuentra en los mejores lugares de Estado de Derecho, tampoco de disminución de la impunidad, y esto pues va acompañado muchas veces del tema de la corrupción. Ya hay desde luego algunos expertos internacionalistas que... Tuvimos ahí problemas de comunicación, creo que se nos perdió un poco la señal, pero bueno, sin lugar a dudas un tema interesante que estamos abordando con el doctor Rancés, porque sí, efectivamente, en los últimos años, estos sistemas de justicia, ya Laura Méndez, no han calificado a México como uno quisiera. Y la verdad es que tampoco no es que esté mal. De forma objetiva, uno siente, uno percibe. Y eso también, pues, ¿cuántas ocasiones hay que se denuncia o que pudiera denunciarse? Pero no, o vamos, hay delito, pero no denunciamos. Y luego a veces cuando se denuncia, como lo comentaba atinadamente el doctor Rancés, pues es medio tortuoso, o incluso, no se diga en cuestiones de índole familiar ahorita, que esta pandemia nos dejó grandes lecciones en esa materia. Doctor, ya estamos de regreso. Perdón, sí, se nos fue la señal. Sí. Ahí los problemas técnicos de estar en vivo. Muchas gracias. Sí, decía que México no se encuentra en las mejores condiciones de calificación del Estado de Derecho, tampoco de impunidad, y de corrupción, pues también ahí hay un tirón que va pegado con la impunidad. Afortunadamente hoy se están dedicando estudios interesantes, incluso impulsados desde aquí del estado de Querétaro por el Instituto. No, otra vez por ahí se congeló la pantalla. La imagen. Creo que con eso también de los apagones le anda fallando a nuestro invitado la señal. Licenciada Laura Méndez, ¿alguna aportación? Sí, bueno, yo creo que aquí sería importante retomar pues lo que nos está comentando el doctor Rancés, en el sentido de saber o conocer su opinión sobre cuáles son los retos que consideramos que todavía nos falta. Si bien es cierto, todavía nuestros resultados no son los mejores, no son los esperados, sí sería importante saber cuáles son los retos que pudiéramos todavía ir tratando de alcanzar respecto a este Estado de Derecho, a esta intervención internacional con respecto a la realidad social que vivimos. Si bien es cierto, como lo comenta el licenciado Pérez hace unos momentos, a lo mejor para la ciudadanía no es la mejor opción y tampoco la primera resolver sus problemáticas a través de las autoridades. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no hay confianza en las autoridades, porque a lo mejor no hay una resolución óptima, a lo mejor existe todavía un sentimiento de impunidad, donde realmente la justicia no es lo que el ciudadano espera, aún o a pesar de que pudiera ser acorde a la legalidad. Entonces creo que sí es importante, más allá del texto legislativo o del texto internacional, pues conocer cuáles son las perspectivas reales hoy en día en tema de seguridad pública y cuáles son los retos que todavía México tiene como Estado para poder lograr unos resultados más óptimos, tanto a nivel interno, a nivel nacional, como respecto a organismos internacionales. ¿Y sabes qué, Laurita? No menos importante es, te repito, bueno, hemos avanzado enormemente en lo que tiene que ver con el derecho constitucional, por supuesto, pero el derecho penal también. Claro. Tan es así que incluso tenemos ahorita audiencias, bueno, más bien el derecho penal no ha perdido o no ha tenido este impas de justicia. Por lo mismo, porque el detenido, porque una persona detenida, pues no le puedes conculcar un derecho, tienes que resolver en 48, 72 horas una situación jurídica de la persona. Pero en cuestiones de índole familiar, ¿no? En donde a veces pues la cuestión de cerrar juzgados, y no es que esté justificándolo, al contrario, estamos hablando de que o qué quieres, seguridad o justicia o quieres salud, y son derechos humanos, sí, claro, que están ahí entrelazados. Pero bueno, ya tenemos de regreso a nuestro invitado. Doctor, por favor, si podemos ir cerrando este tema sobre las acciones que son convenientes para la seguridad, porque tenemos por ahí problemas con el internet, doctor.
No, creo que seguimos con problemas. Ahí está. ¿Ya estás? Sí, lo escuchamos y lo vemos. Doctor, para ir cerrando este primer los bloque. Escucho bien. Ok, para ir cerrando este primer bloque, doctor, nos quedan poco menos de 6 minutos para ir cerrando este primer bloque de lo que hablabas de, nada más para hacer un refresco de memoria, del acceso a la justicia, al gobierno abierto, gobernanza, los derechos fundamentales y no discriminación. Para ir cerrando esta idea de lo que viene de estas acciones que tú comentabas para la seguridad pública. Claro, solo para ir cerrando, diría que el tema de seguridad pública, entonces, va unido a muchos otros bienes colectivos. Ya lo decían ustedes, derechos de las personas, en el día a día de enfrentarse el tortuoso camino, pues de exigir sus propios derechos, ¿no? Pero también nos encontramos factores bien relevantes como la paz, y ese luego es un concepto que parece bien ambiguo, pero no lo es. El simple hecho de uno poder salir a la colonia y comprarse un refresco, el simple hecho de poderse subir a un taxi sin que sea acosada la mujer o sin que ocurra algún tema incómodo, ese tipo de circunstancias bien sencillas del día a día tienen que ver con el tema de seguridad y con el tema de la paz. Entonces, allí lo que se promueve en gran medida por parte del Estado de Derecho es esa transparencia y esa exigencia que se debe de tener a través de la gobernanza responsable, con la finalidad de ver si realmente se están destinando los recursos suficientes a los temas prioritarios. Más adelante les daré algunas cifras, les comentaré algunas cifras de cómo parece ser que nos estamos aún más despegando de los buenos niveles calificados internacionalmente sobre el Estado de Derecho, porque ha habido un recorte presupuestario importante al tema de la protección de la seguridad. Y esto, desde luego, volviendo y para ir cerrando con lo que decía el maestro Gerardo y la maestra Laurita, tiene que ver con que al final del día la falta de seguridad y de paz pues va generando violencia, va generando conflicto, inclusive va generando una serie de factores de desestabilidad en el empleo, en la familia, en las instituciones, en la educación, y que mucha de esa franja al final se reporta como impunidad, como una forma de no haber garantizado de manera efectiva pues esta paz, esta seguridad para las personas, y que se sientan frente a este concepto de Estado de Derecho pues muy abandonadas, ¿no? Sí, es muy correcto, porque lo que para uno puede sentirse como justicia, para otros no lo es. Y no se diga más nosotros como con la formación que tenemos, pues que de alguna manera ya hemos dejado, doctor, eso te lo puedo decir, te lo puedo asegurar, hemos dejado ya la mentalidad de la contienda, de luego asunto, luego litigarlo, y vamos, ya creo que hemos pugnado más por la mediación, por la conciliación. Creo que si nosotros mismos concientizamos a nuestros clientes de solucionar un asunto más rápido, creo que eso abona mucho también a lo que tiene que ver con la justicia. Pero si me lo permites, doctor, vamos a hacer nuestro primer corte del programa, y me gustaría, licenciada Laura Méndez, que, doctor, nos comentaras, porque los que estamos en el mundo jurídico, los que andamos ahí luego en las redes y que compartimos o que nos compartimos información en el mundo jurídico, que accesamos a algún diplomado, conferencia, pues yo por ahí leía, doctor, que fuiste un referente no hace menos de 3 semanas, menos de un mes, en donde, por supuesto, la jueza de noveno de distrito del estado de Guanajuato, la jueza Carla María Macías Lovera, hacía referencia a una jurisprudencia en la cual tú participaste en los argumentos, y que nos digas en qué consiste, primero, el amparo 320-2020 y lo que tiene que ver con los avances, que tiene que ver con el derecho constitucional en la seguridad pública, doctor. ¿Te parece? Vamos a la pausa y regresamos para desmenuzar este tema. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Regresamos. Continuamos.
Ya estamos de regreso, usted nos sigue sintonizando, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está con nosotros en esta mesa de trabajo el doctor Ramsés Montoya Camarena, con el cual estamos hablando del tema de las implicaciones del Estado de Derecho, del derecho en materia de seguridad pública. Y antes de irnos a la pausa, había dejado por ahí una pregunta, porque quiero comentarles que nuestro invitado es un apasionado del derecho, estudioso del derecho, y lo había yo leído en el mundo jurídico, lo había yo leído hace unos 3 semanas, no más de 3 semanas, en la cual él había participado con sus argumentos jurídicos para que pues creamos o se creara el amparo 320-2020 que la jueza Carla María Macías Lovera, de Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, pues toma y retoma sus argumentos de nuestro invitado en lo que tiene que ver con la protección constitucional en materia de seguridad pública. Y me gustaría, doctor, pues como no es nuestro tema, que nos puedas desmenuzar en qué consiste este amparo 320-2020 para que aquellos estudiosos del derecho lo puedan checar y puedan checar toda la argumentación que se vertió en el mismo, y que bueno, pues incluso hasta materia de argumentación jurídica nos pueda dejar esta tarde en esta mesa de trabajo tu conocimiento, doctor. Adelante, por favor. Gracias, muy amable, maestro, muy amable Laurita, de nuevo por la paciencia. Sí, fíjense que este amparo 390-2020 que resuelve en el Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato es muy interesante en materia de seguridad pública, porque ya comienza a poner sobre la mesa esta idea de que el bien colectivo de seguridad pública va conectado con los derechos humanos, que era parte de lo que hablábamos hace un ratito sobre el Estado de Derecho, esta conexión, esta simbiosis que guardan los dos. La jueza federal Carla María Macías Lovera, a quien le tengo una gran estima, y pecaré de sesgado en dar mi opinión sobre el fallo precisamente por ello, pero me parece que es muy valiente y va con un paso muy progresivo en la protección de los derechos fundamentales en México, más en circunstancias actuales donde se ha diagnosticado por organismos internacionales pues que hay vulneración de derechos por pues una ocupación militarizada en el país, ¿no? Y como este es más o menos el contexto del fallo. Yo propiamente no participé en la sentencia, tuve la fortuna de que me mencionaran en ella a partir de una publicación que tengo, pero la verdad es que es un fallo muy interesante que yo le recomiendo a toda la ciudadanía, desde luego que lo tenga por ahí detectado, por si algún día se les ofrece, ojalá nunca, ¿verdad? Pero sí es un paso importante, y les voy a platicar más o menos, tratando de hacerlo muy digerible, de qué se trata este amparo. Resulta que el año anterior, el año pasado, incluso ya durante la pandemia, el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, desde luego en el procedimiento legal correspondiente, emite un decreto a través del cual dispone que las Fuerzas Armadas desarrollen acciones de seguridad pública en lo que, vamos a decir, en lo que la Guardia Nacional pues comienza toda esta transformación institucional. Y esa es la materia del análisis del amparo. Si está bien que las Fuerzas Armadas puedan participar en temas de seguridad civil, vamos a decir. Y entonces un colectivo de defensores de derechos humanos promueve este amparo. La jueza le da entrada a este amparo bajo el argumento, desde luego, de que estas personas pueden tener alguna afectación en sus derechos, inclusive porque pues, son defensoras de derechos humanos, valga la redundancia. ¿Por qué? Pues porque al estar constantemente en manifestaciones, en el activismo, pues pueden en algún momento ser amedrentados o recibir algún tipo de efecto inhibidor en su actividad, ¿no? Entonces, a partir de esto es que estudia el asunto de este acuerdo. Y básicamente, por resumirlo muchísimo, porque es muy enriquecedora la sentencia,
pero lo que nos dice son dos cosas. Uno, el Ejecutivo Federal no tiene una facultad reglamentaria por la Constitución para tratar de regular en qué actividades van a estar las Fuerzas Armadas. Eso queda reservado al Congreso de la Unión. Es una materia que queda reservada su regulación, su ley, su legislación, vaya, al Congreso Federal, ¿no? Entonces eso por un primer lado, entonces nos dice que no había competencia del presidente para ordenar esto. Desde luego esto nos hace preguntar un montón de cosas, ¿no? Lo que ha sucedido en sexenios pasados, donde se militarizó el país. Pero bueno, este es un fallo emblemático porque ya da un avance en ese sentido y nos dice, el Ejecutivo Federal puede disponer de las Fuerzas Armadas, que es un verbo distinto a regular, ¿no? Entonces, puede disponer siempre y cuando haya una ley que así se lo permita, pero aquí no había ninguna ley. Y ese es ese es el otro tema. El segundo tema tiene que ver con que esa ausencia de regulación, pues lo que hacía era que no hubiese un respaldo jurídico de la actividad de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Y profundiza muchísimo en sentencias de la Corte Interamericana que ya han detectado este defecto en nuestro país de que constantemente las Fuerzas Armadas se han dedicado a labores de seguridad pública. Y solo para ir cerrando el comentario de la sentencia, a reserva de las demás dudas, es bien importante saber que la militarización por sí misma a veces se ve con buenos ojos, pero ha sucedido en la experiencia, y esa experiencia documentada en el sistema interamericano, que a partir de la militarización han sufrido muchas personas abusos. Por ejemplo, ha habido tortura, ha habido detenciones ilegales, ha habido violaciones, tenemos casos de violaciones sobre mujeres por ocupación militar, en fin, ha habido situaciones que rompen en todo momento con esta idea del Estado de Derecho. Por eso es importante este fallo, porque lo que nos transmite es que sí debemos de tener una preocupación prioritaria sobre la seguridad pública, pero siempre apegado al marco constitucional, por esto que decíamos, de que sea posible revisar también lo que está pasando desde una gobernanza responsable. Entonces, vamos a decir que todos estos elementos que yo mencionaba al inicio vienen a conformar todos un rompecabezas necesario, donde si falta una pieza, pues ya desde luego que habría algún tema que no estaría armónico con la Constitución y que se podría traducir en una violación de derechos. Desde luego es un fallo de avanzada y un fallo muy valiente porque pues también tiene un impacto en la política de seguridad pública, ¿no? Sí, licenciada Laura Méndez. Sí, si me permite comentar, doctor, creo que aquí es muy relevante esta situación porque sabemos los mexicanos que, por ejemplo, el presidente o el titular del Ejecutivo Federal es también comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es parte de sus funciones. Y a lo mejor pudiéramos confundir o pudiéramos dar por hecho que el Ejecutivo Federal, lo que comenta, ¿no?, puede hacer y deshacer y ordenar cualquier tipo de cuestión relativa a las Fuerzas Armadas, cuando en realidad, y atendiendo a este fallo o a este criterio, pues no es así. Es decir, él puede sí disponer, pero no regular. Y creo que es parte relevante, ¿no?, del comentario que nos hace, doctor, en cuanto a la intervención o hasta dónde puede o debe intervenir las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, porque pues sí ha habido una serie de abusos, de violaciones que incluso han sido el antecedente de condenas internacionales al Estado mexicano precisamente por violación a derechos humanos. A lo mejor las Fuerzas Armadas son las que desafortunadamente han violentado de manera más grave los derechos humanos y creo que sí debe de ser una circunstancia que debe de regularse, debe limitarse y bueno, a final de cuentas las Fuerzas Armadas no tienen a lo mejor una preparación, no
tienen una capacitación, no tienen una visualización social que les permita resolver de una manera consciente o acorde al respeto a los derechos humanos en temas de seguridad pública, ¿no? Sí, sí, Laurita, muchas gracias. De hecho, mencionas, vamos a decir que temas bien relevantes, todos muy interesantes y la verdad es que yo dirigiría mi atención a tres cosas, ¿no? Uno, lo que tú ya nos compartiste, ya la experiencia mexicana tiene condenas internacionales. Ese entonces nos debería poner un foco rojo de atención y ser muy cautos con nuestro actuar desde la disposición y desde luego la regulación de las Fuerzas Armadas, porque si el Estado de Derecho aboga por un absoluto, vamos a decirlo así, un absoluto respeto a la Constitución, entonces al no cumplir las sentencias internacionales y continuar en la misma estrategia, estamos defraudando un poco pues la Constitución y lo que el Estado de Derecho nos ofrece. En segundo punto, yo diría aquí, no tanto es buscar responsables, ¿no? Ha habido violaciones de derechos humanos en esos contextos de militarización por una justificación y desde luego que con eso no quiero demeritar la valía de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, aquí sí es importante decir que el enfoque, como tú lo dices, es distinto, ¿no? La formación académica, la formación instructiva, el ejercicio propio de los diversos enfoques, pues son incompatibles, por lo menos para el día a día que vive la ciudadanía. Y aquí me iría a un tercer punto. El tercer punto es que podría existirse una regulación limitada donde se les pueda dar en algún contexto muy específico alguna función y el legislador así lo haya establecido y cumpla con los parámetros que ha establecido la Corte Interamericana para tal efecto, como que sea complementaria, que esté fiscalizada, que desde luego esté en una legislación y en fin, que tenga todo un marco de actuación bien vigilado. Pero a mí lo que me preocupa más, y yo creo que a nuestros televidentes y auditorio también les preocupará mucho, es que al hacer esto abandonamos la importancia que tiene el policía local, el policía que está más cerca de nosotros, el que tiene esta comprensión social, el que de alguna manera tiene la reacción inmediata, le llaman ahora el primer respondiente, ¿no? El que tiene el canal directo con nosotros. Y al hacerlo, o sea, al restarle esta figura tan importante, esto también ha impactado en los presupuestos donde pues no se les ha, vamos a decirlo así, priorizado en términos de protección de la seguridad pública. Y esto pues repercute en no tener avances en materia de paz, en materia, por ejemplo, de justicia penal. Y a pesar de eso, por ejemplo, en Querétaro se han hecho grandes esfuerzos y se ha hecho bien, pero hay otros estados donde la verdad es que el tema de seguridad, por estos factores, ha venido en declive y es muy lamentable porque la ciudadanía es quien lo padece, ¿no? Sí, bueno, no se diga nada más. Nuestro vecino estado, doctor, y donde emana de alguna manera este amparo 320, pues ahí en Guanajuato todavía hace un par de meses, ¿no? Pues era realmente preocupante hasta para nosotros ir a litigar a Paseo, ir a litigar a los juzgados de Celaya, de Apaseo, de Obrajuelo. No, era así como, aparte tenías que llevarte tu rosario y más cosas, doctor. Era verdaderamente echarle peligro a la vida. Entonces, sí. Y luego simple y sencillamente vimos la resolución en donde la mamá, que se lleva a cabo un operativo en el que participan fuerzas federales, y la mamá del famoso Marro, pues queda en libertad precisamente por cuestiones de legalidad y del debido proceso. Entonces, creo yo que no es lo mismo que se opere con la fuerza del Estado, dígase primer respondiente, tanto municipal como estatal, como las fuerzas federales, que su misión es deténlo, punto. Ahí ya no nos interesa si no respetaron o no tenían orden de cateo, porque ese fue el asunto, sino que llevaban la orden de detenerlos. Entonces, creo que, repito,
por un bien mayor o por tratar de procurar justicia, violentamos los derechos humanos, y ese es el principio. No podemos retroceder en derechos humanos, al contrario, tenemos que ir avanzando, porque ¿dónde queda la progresividad, doctor? Claro, bueno, sí, la verdad es que la situación de Guanajuato y nuestra hermana República de Celaya son muy lamentables, pero qué importante lo que nos comparte, maestro, porque esto entonces sitúa el fallo en un contexto también, que eso la verdad es que es relevante. Reparar en dónde se dictó la sentencia, pues en este estado que vive esta dinámica desafortunada de escalada de violencia, pues nos pone las alertas de nuevo de ver cómo sí hay que hacer las cosas y cómo hay que evitar que se vuelvan a repetir este tipo de casos u otros, ¿no? Donde quizás temas procesales o circunstancias muy básicas, por efectivamente, como lo dice, conseguir un bien mayor, lo único que repercuten es que vuelva a la escalada de violencia. Entonces, yo conversaba con algunos compañeros, compañeras sobre este fallo y desde luego que genera pues mucho ruido, porque también los efectos del fallo por allí muchos los cuestionaron. Y la respuesta que yo daba era, bueno, es que es un fallo que va pegado a la Constitución. Entonces, si queremos proteger el bien mayor de seguridad pública, hagámoslo dentro de las reglas del Estado de Derecho. Y entonces, como usted lo dice, que una investigación sea eficiente, que se cuenten con todos los elementos bien estructurados para poder dar una respuesta efectiva a esos problemas en particular, pero respetando la Constitución, no haciendo como que la Constitución a veces nos sirve y a veces no, porque pues desde luego eso nos puede llevar a lugares inesperados, ¿no? Doctor, al inicio que nos comentaba el planteamiento de este amparo, nos hablaba por separado de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. Si nos pudiera platicar, porque ahorita con este nuevo gobierno federal, pues se ha implementado esta temática o esta modalidad de la Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional? Si tiene las mismas funciones que el Ejército o que las Fuerzas Armadas, o si tienen las mismas funciones que la Policía Local. ¿Cuál es el papel que juega la Guardia Nacional? Y también, ¿cuál es el perfil y la capacitación de esta dependencia? De forma breve, doctor, claro, para ir cerrando, sí, porque nos quedan 3 minutos. Perfecto. Sí, yo diría 2 cositas rápidas. La Guardia Nacional tendería a ser algo así como un intermedio entre militarización y seguridad civil. La verdad es que la forma en que está diseñada también es muy confusa, pero sí se le han destinado acciones y competencias para temas de seguridad civil. Cosa que volvemos al problema. Es cuestionable cuando su formación pues es eminentemente militarizada. Y un segundo tema que yo creo que ahí es donde podríamos ir cerrando con las críticas y las incógnitas. A la Guardia Nacional se le destinó un incremento muy importante del presupuesto de egresos de la Federación, alrededor de un 62% del incremento, que reportan más de 35 mil millones de pesos. Entonces, aquí la gran pregunta sería, ¿por qué no destinarle, que fueron recortados, por qué no destinarle ese presupuesto a las policías locales? O bien, ¿por qué no tratar de equilibrar la distribución del presupuesto a las policías locales, que, insisto, son quienes tienen esta formación social más inmediata, más próxima hacia los conflictos que diariamente vive el vecino, que vive en la esquina, que encontramos en el día a día en las calles, y de alguna manera nos evitamos el problema de la militarización? Entonces creo que allí habría o valdría la pena hacer a lo mejor otro programa sobre Guardia Nacional, porque sí es un tema bien complicado ese de tratar de describir qué es. Doctor, ya está
y espero que podamos retomar este tema, porque nos quedaron un par de preguntas todavía. Hablar de estadística, hablar de lo que tiene que ver con el impacto. La verdad que una hora no nos da, doctor, no nos da, y espero que entonces podamos retomarlo en un par de sesiones más, correcto, y que podamos hablar entonces ahora sí un poquito más, desmenuzar esto, pros y contras, qué beneficios, y también, no menos importante, cómo lo ves desde el otro lado, desde el punto de vista de nosotros litigantes, desde el punto de vista de la sociedad en general y desde el punto de vista de la Administración y Procuración de Justicia, que en este caso, pues tú, como parte del órgano federal, del Poder Judicial de la Federación, pues tienes este impacto, ¿no?, del día a día en las resoluciones, doctor. Sin lugar a dudas, un tema por demás muy, muy enriquecedor. No me queda más que agradecerte enormemente que hayas aceptado la invitación, y queda aquí de una vez marcado para tener una próxima invitación y desmenuzar estos temas, doctor. Encantado, yo siempre muy agradecido con ustedes, con su auditorio, la amable invitación, y pues desde acá les mando un fuerte abrazo con todo mi cariño, y ahora sí, como dicen por ahí, ya quedamos. Ya está, doctor. Fuerte abrazo. Si podemos agradecer, licenciada Laura Méndez. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues la emisión o la transmisión de este programa es gracias al personal que está detrás de cámaras. En controles nos apoya hoy Uciel Rivera, Jimena Serranía, y también nuestra productora Alejandra Mendoza. Y aquí detrás de cámaras está nuestra querida Denise Macías. Muchas gracias a todos y a usted por su amable atención. Muchas gracias, doctor. Aprovecho también para despedirme. Que tenga buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta el próximo jueves. Un abrazo, que estén bien. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.